11 señales de que no debes confiar en una persona. Definitivamente existen personas con quienes las ganas de hablar abiertamente son infinitas, pero que sean dignas de tu confianza es otra cosa. La confianza es uno de los requisitos más básicos para poder consolidar cualquier tipo de relación, bien sea amorosa, profesional, familiar o de amistad. Además de ser una cualidad de gran valor que está presente en todos los ámbitos de la vida, resulta ser un factor determinante a la hora de formar un vínculo con una persona. Y es que cuando confiamos en los demás, nuestras relaciones prosperan, pero antes de tirarnos a la piscina con alguien, es mejor analizar la relación y evitar así una posible decepción. Pero, ¿cómo saber si alguien es o no digno de tu confianza? En esta oportunidad te proponemos estas señales que te ayudarán a descubrir si estás confiando en la persona adecuada o por el contrario te estás equivocando con ella. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Señal número 1. Habla mal de otras personas. Un indicativo que nos revela claramente que la persona con la que estamos tratando puede jugárnosla es que no se corta ni un pelo al hablar mal de la gente con la que aparentemente presenta un trato amigable. Y es que la facilidad que tienen para sonreír y mostrar aprecio por alguien, también la tienen para chismorrear y hablar a sus espaldas. Por lo tanto, si notas que este comportamiento es habitual, no dudes en alejarte de esa relación, ya que eso mismo hará también contigo. Señal número 2. Es cautivador. Cuando tratas con una persona tan amigable que resulta cautivadora, lo mejor será que te mantengas alerta. Es posible que caigas fascinado ante esa persona sin conocerla de nada, ya que su implicación en la relación es tan rápida e intensa que no tendrás tiempo ni de conocer sus intenciones. También es importante que analices si el intercambio de información es mutuo, ya que en ocasiones querrás saberlo todo de ti sin revelar ningún detalle sobre su persona. Aunque a medida que la vayas conociendo te será más fácil de saber si bajo esa apariencia encantadora hay intenciones honestas, no dejes de estar atento a estas señales. Señal número 3. Carece de empatía. Antes de fiarte de esa persona, asegúrate de su capacidad de empatizar con los demás, ya que esta es una característica muy presente en las personas no confiables. Al carecer de empatía resulta mucho más sencillo engañar o herir a alguien, por lo que las personas egoístas y que solo se preocupan por sí mismas son por lo general personas en las que no deberías confiar. Por el contrario, a una persona empática le será mucho más difícil herir a alguien, ya que tienen más facilidad de ponerse en el lugar del otro e imaginar el daño que pueden estar causando. Señal número 4. Te da la espalda en público. Puede ser que cuando estás a solas o en nuestra zona de confort resulte ser la persona más agradable del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando estás con más gente? Si sientes que te ignora y que por pretender agradar a los demás te da la espalda, haciendo como si no existieras o incluso haciendo bromas que sabes que te ofenden, definitivamente no es digno de tu confianza. No dejes que te haga a un lado por pretender destacar delante de otras personas, porque eso significa que no te valora y que simplemente tiene un interés superficial o por conveniencia contigo. Señal número 5. No respeta la confidencialidad. Todos tenemos alguno que otro secreto y en ocasiones también la necesidad de poder contar con alguien para hablar de ello. No obstante, no todo el mundo tiene la capacidad de saber guardarlo. Es importante confiar plenamente en alguien para poder hablar abiertamente de tus confidencias más íntimas, por lo que antes de abrirte con esa persona, asegúrate de que sabrá respetar tu confidencialidad. Si no ha tenido reparo alguno en contarte algún secreto de otra persona, ten cuidado, probablemente tenga la misma facilidad de hacerlo contigo. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este.
Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Señal número 6. Abuso del poder sobre ti. Si utilizan algunos de tus secretos o confesiones más íntimas para presionarte, chantajearte o utilizarlas en tu contra. Puede que sientas que lo hace sin maldad o incluso que está bromeando, pero en el momento en el que utiliza alguna información sensible para usarla en tu contra, aléjate de inmediato. Señal número 7. Tiene rasgos narcisistas. Una persona narcisista tiene un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, y que por supuesto carece de empatía por los demás. Aunque hay grados de narcisismo, antes de jugártela con alguien, pregúntate si tiene alguno de estos rasgos, ya que confiar en una persona así solo te traerá más que problemas y malas experiencias. Señal número 8. Se miente a sí mismo. Las personas poco confiables se ven a sí mismos de una manera muy diferente a como son en realidad. Normalmente se ven a sí mismos como seres maravillosos cuando en realidad son todo lo contrario. Y aunque nadie es perfecto e incluso en ocasiones podemos tener algún comportamiento similar, es importante que detectes si esta conducta es simplemente algo puntual o es su modo de actuar. Por lo tanto, confiar en una persona que tiene tal desconexión con la realidad que ni siquiera es consciente de cómo es, no es una buena opción. Además de analizar los rasgos que acabamos de mencionar, no te olvides de poner en práctica tu intuición. En ocasiones puede llegar a ser la más poderosa a la hora de saber si debes confiar o no en una persona. Señal número 9. Ignoran tus límites físicos. Algunos ejemplos incluyen estar demasiado cerca de ti y seguirte si te alejas, negarte a aceptar un no por respuesta o incluso actividades inocentes como hacerte cosquillas cuando le has pedido que se detengan. Señal número 10. Dominan la conversación. Mientras que a algunas personas simplemente les gusta hablar, los manipuladores intentarán dominar conversaciones enteras. Hablar demasiado implica la invasión del espacio auditivo y otros factores del paralenguaje que muestran que tienen el control. Señal número 11. Hacen comentarios groseros. Si alguien está siendo grosero, probablemente no querrás pasar mucho tiempo con él. Y esa es una buena decisión, ya que a menudo es una señal de problemas más profundos. Puede ser muy difícil detectar a una persona manipuladora y poco confiable, ya que saben exactamente qué decir y qué hacer para atraerlo. Pero si se encuentra en una situación que se siente insegura o si exhibe alguna de estas señales, confíe en su instinto. Busque ayuda e intente escapar lo antes posible. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Y si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte de ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.